Bienvenidas a un episodio más de Criando Sola. Esta semana nos tardamos un poquito más en subir el video, por lo regular son los martes el día que se sube, pero pues soy mamá y tengo que trabajar y de repente estas cosas se me pueden como que salir un poquito de control, de que me atrase un poquito más, pero aquí estamos. Y para el día de hoy, para el tema del día de hoy, la verdad es que también quería estar como que mentalmente un poquito más fuerte, porque siento que es uno de los temas que más me ha dolido como mamá. eh, el hecho de que cuando tus hijos como se enferman y que tú pues no sabes, o sea, no sabes qué hacer y está bien difícil cuando están bebés y que solo lloran y tú no sabes qué tienen. Entonces, el día de hoy te quiero platicar un poquito de cómo ha sido mi experiencia, pues en ese tema de que estar sola, tener que trabajar, que tus hijos se enfermen, que no sabes qué tienen y, ay no, o sea, siento que esos son de los momentos que más te desgastan emocionalmente y, y pues son de los momentos más difíciles que uno tiene que enfrentar como mamá. Cuando mi niña nació, pues salió como que todo bien. Este, no me comentaron nada los doctores de que está chiquita, está flaquita, o sea, nada. Y pues uno inexperto confía, ¿no? De que, bueno, pues si ellos dicen que está bien, pues está bien. Si tú eres mamá primeriza y tienes a tus bebés chiquitos, yo el único consejo que te puedo dar es confía en tu instinto, porque siento que ese es el que no se equivoca. O sea, el instinto de mamá siento que es el que no se equivoca. Se pueden equivocar los doctores, se puede equivocar lo que te diga la gente, pero el instinto de mamá siento que es el que no se equivoca. Y, y aunque tú no sepas, porque pues obviamente uno no sabe, obviamente uno confía en que los expertos saben y pues sí, o sea, uno no es médico. Y créanme que en el camino uno de mamá también se va haciendo enfermera, doctora y todo, todóloga. O sea, porque nos toca hacer cosas que a veces pues ni siquiera estamos como preparadas o nunca vamos a estar preparadas para hacer algunas cosas como mamá, pero la misma vida nos va a ir enseñando. Nos toca un día ser enfermera, otro día, nos toca todos los días ser, pues obviamente niñera, ¿no? Principalmente. Pero pues cuando los hijos se enferman nos toca ser enfermeras, nos toca ser veladoras, porque pues ahí estamos velando el sueño y cuidando y que todo esté bajo control. Siento que es uno de los temas que para mí todavía ha sido muy difícil confrontar, que todavía no me resigno, que todavía me enojan, o sea, me enojan, me desgastan muchísimo emocional, física y de todas las maneras. Cuando mi bebé tenía 7 meses de nacida, esto es una cosa que pues obviamente como mamá nunca voy a olvidar de mi cabeza, la escena y todo. Mi hija a los 7 meses tuvo una convulsión, le tocaba la vacuna de la influenza. Le pusieron la vacuna de la influenza y a raíz de esa vacuna, pues detonaron las convulsiones. Le dio temperatura y pues pasó la convulsión. Pues eran las 3 de la mañana, yo estaba dormida al ladito de ella y yo, pues uno como quiera no se duerme al 100 cuando ya tiene hijos, pero como que estaba teniendo un sueño y yo siento que, pues se va a escuchar muy así, pero de verdad siento que Diosito me estaba hablando en medio o sea, por mi sueño, porque no recuerdo qué pasó exactamente en mi sueño, pero fue algo que me hizo asustarme y despertarme. Entonces, cuando yo me despierto, o sea, como que en ese sueño que estaba teniendo, no sé, o sea, a veces sí velamos a nuestros hijos, pero pues también nos cansamos. Entonces hay días en que el sueño nos vence y pues ese día a mí me venció y yo estaba acostada con mi niña, pues había sido un día normal, un día más y a las 3 de la mañana cuando yo me despierto,
mi hija estaba dura, estaba así como, vi como todos sus, o sea, así, o sea, literal así, y yo no sabía qué estaba pasando y pues yo la agarré y yo de que, mi amor, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y luego sus ojitos como que los hizo hacia arriba y yo todavía no sabía, yo nunca había visto una convulsión, o sea, yo era mamá primeriza, inexperta en eso y empiezo a ver que sus labios se ponen como morados y yo dije, güey, no está respirando, o sea, pero yo sola. Entonces yo en ese momento pues estaba en casa de mis papás, lo que hago es hablarles a ellos y, y llegan mis papás y pues, o sea, literal ven cómo está mi hija, mi papá literalmente se bloqueó, o sea, mi papá se quedó parado en shock, en shock. Y de verdad esto espero que sí es uno de los temas más difíciles para mí porque porque me sigue doliendo, porque lo sigo viviendo y era lo que al principio mencionaba que todavía estoy como tratando de sanar o asimilar o no sé, pero siento que es algo que nunca vas a terminar como de aceptar o no sé. Cuando mi niña pues se pone así y eso, mi mamá se asusta mucho, mi mamá empieza a gritar, o sea, mi mamá empezó a gritar como loca de que se va a morir, que se está muriendo. Entonces, en ese momento fue para mí de que, a ver, reacciona. O sea, tu papá está bloqueado, tu mamá está histérica y la niña, si tú no haces algo, puede que sí pase lo que no queremos que pase. Y bueno, ahorita ya sé que termina su episodio, pues mi niña como que se suelta, literal, su cuerpo se soltó, no llora. En ese momento ella como yo sentí que se murió, o sea, porque no sentí que respirara y nada. Yo obviamente pues yo no, nunca pensé, ay, déjame tomar un curso de primeros auxilios, pues por si algo pasa, o sea, no, nunca pasó por mi mente eso, pero aún así tuve que reaccionar y lo primero que se me vino a la mente fue como de cuando dan respiración de boca a boca o lo que hacen los doctores. Y pues fue lo que hice. O sea, yo en ese momento, yo dije, si no respira, pues le echo airecito. O sea, mi reacción fue esa, echarle aire, o sea, por la boca. En una película, una vez un niño no reaccionaba y el doctor de que cuando nació lo volteó así literal de cabecita así y le dio nalgadas y luego el niño empezó a llorar. Pues fue lo que hice. O sea, fue lo que yo hice porque irme así al hospital sentía que no iba a poder darle como los primeros auxilios en el carro. Em, Tampoco en ese momento yo no tenía cabeza para hablarle a una ambulancia, mi papá menos, mi mamá menos. O sea, lo que yo hice fue lo que mi instinto me llevó a hacer y fue, güey, tienes que actuar para que tu hija reaccione. Y pues eso fue lo que hice. Cuando yo la volteo y le doy como nalgaditas, pues mi niña empieza a reaccionar. Entonces ahora sí que ya reaccionó. No, pues nos fuimos al hospital. Ya en el hospital me dijeron de que pues se debía, o sea, era el caso de una convulsión, que mi niña traía temperatura, ni siquiera yo la había sentido caliente, la verdad, pero tenía en ese momento como 37,6 de temperatura. O sea, apenas empezaba a tener temperatura. Y después de eso, pues me regresan a la casa, como le bajan la temperatura ahí en el hospital, me dan medicamento, pues yo regreso a casa y pues le sigo dando el medicamento. Al otro día ella vuelve a tener temperatura, pero yo tenía el medicamento con horario y vuelve a tener otra convulsión. Y ese día que vuelve a tener otra convulsión, me volví a asustar. Me volví a asustar horrible y yo no sabía qué estaba pasando. Mi papá no estaba y mi mamá tenía una, o sea, mis papás tenían una tienda de abarrotes, mi papá creo que andaba surtiendo y en eso que yo estaba con mi bebé y todo y que vuelve a tener otro episodio,
yo pues me asusté mucho, igual porque yo no sabía cómo era el tema de las convulsiones, yo no sabía que tenía que tomarle el tiempo, yo no sabía que pues no puedes hacer nada, no sabía que no puedes hacer nada, más que si le da una convulsión por fiebre, es como que bájale, pues espérate a que se le quite el episodio y luego después como le bajas la temperatura y pues así no, o sea, con el tiempo lo fui comprendiendo. Y yo en ese momento, pues fue igual, súper susto que me llevé de mi vida, que de verdad que yo no le deseo esto ni a mi peor enemigo, porque no hay nada que te duela más ya una vez que eres mamá, no hay nada que te duela más que ver sufrir a tus hijos. Y yo agarro a mi niña así convulsionando y bajo con mi mamá y en ese momento estaba un proveedor y le dije a mamá, Lucía le está pasando otra vez lo que le pasó ayer, o sea, Lucía está convulsionando y yo estaba muy asustada. El proveedor pobrecito, o sea, fue como que mi mamá no manejaba, pero yo no iba a poder manejar. Y el proveedor me llevó al hospital y en el hospital pues igual me dijeron lo mismo de que pues es por fiebre y sentí que hasta, o sea, llegas a un punto en el que también a veces los enfermeros no son tan empáticos y fue como que la señora que me vio fue de que, güey, o sea, ¿qué tan descuidada eres para que la niña convulsione por fiebre? Pero ellos no sabían que yo no era descuidada, o sea, mi niña convulsionaba justo apenas en febrícula y yo le daba el medicamento con horario, o sea, pero pues a mi hija se le subía la temperatura, yo no sabía que se le subía tan rápido, yo no sabía, o sea, yo no entendía muchas cosas y nunca he descuidado a mi hija en ese aspecto, pero hay cosas que no las puedes controlar, hay cosas que si llegan, van a llegar y esa yo creo que es una de las cosas que no, pues siempre uno se cuestiona por qué les pasan las cosas, ¿no? O sea, o de repente me ha tocado ver gente en la calle que es súper drogadicta y así, los niños como que tú los ves hasta bien sanitos y dices, güey, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué Diosito le da hijos a esas personas que ni siquiera quieren tener hijos, que ni los cuidan, que ni esto, cuando tú eres una mamá súper entregada y todo? Y luego súmale que esa vez que yo volví a dar al hospital, pues yo le tuve que avisar a su papá y, y el papá que te culpe, o sea, porque la enfermera le dijo que fue por la fiebre y pues porque como que se le subió la fiebre y que te culpen de que, güey, no la estás cuidando bien porque, o sea, mira, o sea, no sabes cuidar a tu hija porque mira lo que pasó y no sé qué. Entonces, si tú ya estás destruida emocionalmente por esas cosas que tú jamás en tu vida habías visto, súmale que te culpen, o sea, es una cosa espantosa. Después de ese día, obviamente, me la mandan a otra clínica, me la mandaron a otro hospital. Y, y pues aquí se dividen muchas cosas porque pues yo tenía una novia en ese fin de semana. Y es una cosa que yo creo que nunca voy a superar porque yo soy súper también responsable en mi trabajo y cosas así, pero cuando se trata de mi hija, yo paro todo. O sea, cuando se trata de mi hija, no me importa cancelar, no me importa nada, no me importa si tengo que regresar 20 anticipos. O sea, neta, yo cuando se trata de mi hija, paro todo. Y pues me la mandan a ese otra clínica, pero no me acuerdo los nombres ahorita en este momento y ahí me dijeron, se tiene que quedar internada porque tenemos que ver por qué está como que, por qué convulsionó como 2 veces, pues digamos seguidas, ¿no? O sea, no han pasado 24 horas cuando ya tuvo otra convulsión. Pues es horrible porque el que tú estés viendo cómo tu hija está sufriendo, cómo está llorando, porque le van a hacer estudios, porque le tienen que sacar sangre, porque todo eso siento que es como de las cosas más desgarradoras como mamá. Y, y pues no poder hacer nada, o sea, estar ahí sin poder hacer nada. Mi hija tenía 7 meses y a esa edad, por auxilio o lo que sea, pues ella me dijo mamá para pedir mi ayuda. Entonces su primera palabra, así como clarita y todo, fue su grito de auxilio. Y pues también es una cosa que yo no voy a olvidar porque me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera.
Y cuando ya le empiezan a hacer los estudios, siento que este es el tema más difícil, o sea, de verdad, el más difícil para mí, pero yo lo comparto, yo lo comparto porque sé que no soy la única mamá, o sea, no, sé que no soy la única mamá que pasa o que ha pasado por una situación difícil con sus hijos. Yo no me quería despegar de mi bebé y yo pues le daba pecho y no me había dado cuenta de la hora, o sea, las horas se me pasaron eternas, pero no me di cuenta que ya al otro día yo iba a tener una novia. Y cuando yo le pregunto a la enfermera, oye, ¿cuánto más vamos a tardar para que me des de alta y así? Y me dijeron de que no, pues no sabría decirte. Eran como las 6 de la mañana y yo tenía a una novia a las 9 de la mañana. A las 6 de la mañana le tuve que hablar a la novia para decirle que pues no le iba a poder atender. Y, y obviamente pues a esa hora yo también me sentía mal por muchas cosas porque pues es una novia, o sea, es mi hija, pero también era una persona que iba a vivir un momento especial en su vida y pues ella había contado conmigo y cancelar el mero día unas horas antes, o sea, eso también me dolía. Y mis hermanas me decían de que pues ve, trabaja y luego regresas. Y yo, es que yo no puedo hacer eso. O sea, si ustedes me entienden realmente porque también son mamás, ninguna se quiere separar de sus hijos en ese momento. Y pues sí, a lo mejor la chava en ese momento se molestó, a lo mejor ella no era mamá que me pudiera como entender el por qué yo estaba cancelándole. Yo le regreso su anticipo y yo le digo de que en este momento, si quieres, yo me pongo a ver con mis colegas a ver quién te puede atender. Y le hablé a 2 3 colegas que yo tenía y una de ellas me dijo de que sabes que yo la puedo atender. Y pues la novia al final no fue con la persona que yo la recomendé, pues porque estaba molesta y la entiendo. Y duramos ahí en el hospital pues todo ese día, salimos casi en la noche y llegamos a la casa. Y cuando ya llegamos a la casa, yo todavía estaba procesando lo que estaba pasando, lo que había pasado o por qué estaba pasando eso. Entonces ahí empieza como que la investigación, ¿no? O sea, ¿por qué pasa? Ya le hicieron los estudios, salió bien en los estudios, eh, porque pues no me dejaban salir hasta que no salieran como los resultados de los estudios. Me mandan a hacer un electroencefalograma y cuando me mandan a hacer, pues el seguro es un poquito más tardado, me daban cita no sé cuándo, pero yo en mamá desesperada y todo, yo dije, no, pues yo voy a buscar un neurólogo para que le haga eso ya, porque yo necesito saber qué está pasando, por qué le está pasando esto a mi hija. Gracias a Dios tenía la posibilidad de pagar esos estudios, porque todo eso yo lo costeé sola, porque su papá era como, pues, el seguro lo tiene por parte de él, entonces fue como, pues yo le doy el seguro, o sea, si tú la quieres atender por fuera es como que porque tú quieres, ¿no? Y siento que nunca van a entender esa posición de mamá, o sea, o esa impotencia de querer hacer las cosas rápido porque quieres saber rápido qué tiene tu hijo, por qué le está pasando eso o qué está pasando con su vida o si está corriendo mucho riesgo. O sea, todo eso yo ya lo quería saber ya. Entonces yo me moví, busqué un neurólogo, pedí de que, ¿sabes qué quiero hacer? Ni siquiera pregunté cuánto cuesta. O sea, yo le dije, quiero hacer este estudio, necesito hacerle este estudio, que necesito llevar y esto y lo otro. Y ya me dijeron, la niña necesitaba venir como que con mucho sueño. O sea, desvélala toda la noche, no dejes que se duerma para que aquí cuando esté aquí esté como profundamente dormida. Y, y cuando yo llego, pues fue bien difícil porque pues mi niña tenía mucho sueño en la noche y yo también estaba cansada, pues le daba pecho y ella se quería dormir y yo como que no te duermas. Entonces fue como que muy difícil mantenerla despierta y pues total, lo logramos. Cuando llegamos al estudio, mi niña estaba despierta.
y no le pudieron hacer el estudio. No le pueden hacer el estudio porque pues obviamente necesitaban que entrara en sueño profundo y ahí vamos otra vez de regreso. Mi papá es el que me acompañaba a todas esas vueltas y nos desvelamos un poquito más y lo que yo hice fue como ese día me di cuenta que se durmió en el camino, pero cuando llegamos ahí se despertó, ya no se quiso dormir. Lo que hice fue desvelarnos y llevármela yo de que con el pecho, darle el pecho más o menos cuando yo ya sabía que ya íbamos a llegar y pues se durmió con el pecho. Me bajé así súper cuidadosa con el pecho. Le dije al doctor, ¿puede hacerle el estudio? O sea, yo dándole de comer y me dijo, pues si no se mueve, o sea, sí se puede. Empiezan a ponerle los chupones en la cabeza, le lograron hacer el estudio, el neurólogo vio todo súper normal, no había ninguna alteración ni nada. Y pues ya, o sea, me da los estudios, los lee otra como especialista y luego después me mandaron como el resultado. Pues no mostraba nada normal, anormal. Y ya regresamos a la casa. eh, Total que en ese pasa un lapso súper bien, o sea, pasó un lapso bien. Y como al mes, o sea, un poquito más del mes, vuelve a pasar. Y yo pensaba que ya no iba a pasar nada. Y como al mes le vuelve a dar temperatura y vuelve a tener una convulsión, yo en esa ocasión le di que vuelve a pasar, sí estaba mi papá y otra vez corrimos al hospital y lo que me dijo la enfermera fue, no puedes estar viniendo al hospital cada que la niña convulsiona. Necesitas tú aprender a como sobrellevar esto. Y fue como, güey, tienes que reaccionar. O sea, aquí no van a hacer nada más que ponerle trapos, bajarle la temperatura y mandarte a tu casa. Porque ya, pues ya no me pidieron en ese momento como que estudios, fue como que son convulsiones febriles, se le van a pasar solas, ¿no? Y, y ya, pues yo le bajan la temperatura en el hospital, regreso a la casa y ya en ese momento, pues yo como que todavía estaba algo inquieta con eso de que, ¿por qué le está pasando esto? ¿Y por qué en tan poquita temperatura? Yo no sabía qué estaba pasando. El pediatra me mandó con otra neuróloga, fui con la otra neuróloga y la neuróloga me dijo, las convulsiones por fiebre suelen quitarse solas, pero sí se puede tardar de hasta 5 o 6 años en que se vayan conforme el niño vaya creciendo. El detalle aquí es que tu hija no ocupa llegar a 40, o sea, no ocupa llegar a 40 para tener un episodio. Y es más delicado porque pues ahí sí se puede como, o sea, si llega a tener muchas convulsiones como digamos tan seguidas, pues sí se puede hacer como tipo epilepsia. Y, y pues eso te asusta. O sea, que te digan cualquier diagnóstico de tus hijos te asusta. Pasa ese episodio que solo fue uno esa vez y pues pasó el tiempo, duró como 2 meses sin episodios y otra vez. Entonces eso me estaba causando muchísimo estrés, me estaba causando mucho desgaste, me estaba, me estaba haciendo más fuerte, porque no puedes, o sea, te das cuenta que tu hija te necesita así, fuerte, y, y pues es tu única opción, o sea, si tú no estás fuerte, si tú te bloqueas, no le vas a poder ayudar. Entonces, pues yo cuando ya le volvió a pasar, pues yo me acordé de lo que me habían comentado, de que no puedes estar viniendo al hospital cada que le pasa. Y pasaba el episodio, apenas pasaba, agarraba el celular, checaba la hora o ponía el cronómetro y era contar el tiempo y era cuida de que no se vaya como a atragantar o a lastimar o así. La ponía un poquito de ladito, un poquito como medio sentadita, contaba el tiempo de cuánto le duraba la convulsión, cuánto duraba en reaccionar
no podía durar más de 5 minutos, eso sí me dijeron, si dura más de 5 minutos, tienes que irte al hospital, pero mientras tanto, o sea, pues si tú lo puedes como que hacer tú controlar en tu casa, no es necesario que vayas. Entonces, pues por eso contaba el tiempo, porque no podía durar más de 5 minutos la convulsión. Y todo eso, o sea, tú destrozada, porque eso te destroza y te desgasta y todo, al menos para mí. Yo sé que hay situaciones más fuertes que la mía, pero para mí esto ha sido lo más fuerte que yo he tenido que atravesar y es una de las cosas que yo no he logrado como superar o sanar o así. Y, y yo lo comparto porque sé que hay mamás que han pasado por esto y sé que hay mamás que pasan por esto y puede que haya mamás que apenas estén atravesando esto. Y esto es como una forma de acompañar, sin desviarme mucho del tema. En una ocasión, mis clientes aquí me han visto de muchísimas maneras, un día más alegre, un día más destrozada, un día más cansada, un día más entusiasmada, pero pues siempre responsable. Y un día tuve una clienta y platicando con ella, yo creo que a lo mejor me vio mal o no sé, pero empecé a platicar con ella mi situación y ella me dijo, no sabes, o sea, yo sé que esto te duele, pero yo pasé esto con mi hijo y no sabes lo bien que me siento que alguien me diga como que sí te entiendo. O sea, entiendo tu dolor y entiendo bien lo que estás pasando porque yo ya lo pasé. No es lo mismo que te digan, pídele mucho a Dios, no es lo mismo que te digan, no pierdas la fe, o sea, eso te lo puede decir cualquier persona, porque eso es lo que escuchamos todo el tiempo, de que tú pídele a Dios y no pierdas la fe y no esto, y, y vas a ver que esto, o sea, sí, a veces uno se quiere aferrar a tener fe, pero cuando pasa y pasa y pasa, o sea, piensas, realmente no me están escuchando y empiezas a enojarte con la vida, o sea, te empiezas a enojar y por qué me pasa esto a mí y por qué le pasa esto a mi hija. Entonces, en ese momento que yo platicaba con esa clienta que también es mamá, las dos nos sentimos bien. O sea, las dos nos sentimos como que, ay, güey, qué bien se siente que alguien que ha pasado por algo similar o algún problema con sus hijos, o sea, que realmente te entienda y que no te diga como que, ay, o sea, no es como, sí te entiendo y entiendo, no, o sea, es eso, sí te entiendo, entiendo tu dolor, este, y yo creo que eso es como que lo mejor porque no es lo mismo que tu hijo se enferme, que también duele, pero cuando ya pasas una situación un poquito más fuerte, el que solo tenga gripa o tos, o sea, el que tengas que tener a tu hijo internado en el hospital, son emociones más fuertes y, y nunca lo va a entender una mamá que no ha pasado por eso, realmente como es, y obviamente menos una persona que no tiene hijos. Y pues siento que ese proceso de aceptación es uno de los más complicados. Yo puedo aguantar muchas cosas que me pasen a mí, puedo aguantar muchas decepciones, maltrato que aguanté y demás, pero yo no he podido resignarme o no he podido aceptar ese tema de que mi hija ha sufrido tanto en estos 5 años porque le han tenido que hacer muchísimos estudios. He tenido que aguantar cosas que no me han parecido de mismo personal de salud, que en una ocasión una la vio y me dijo, tu hija está desnutrida. Y yo, mi hija come bien. Sí, pero ¿que no la ves? Y yo, pues sí la veo flaquita, pero pues sí come muy bien, o sea, yo no sé por qué no engorda. Y esas cosas no saben cómo marcan, o sea, a uno como mamá que lo está dando todo y que te juzguen sin saber lo que hay detrás, que a veces son cero empáticos y no saben lo destruida que a veces llega una mamá a un hospital
y su cero empatía, pues no te ayuda en nada. Este tema, o sea, yo lo puedo extender muchísimo porque realmente hemos pasado por muchísima y, y eso es de lo más desgastante porque, sabes, yo sola, cada estudio que tiene mi hija, o sea, lo más difícil como mamá, yo creo, como mamá sola, o sea, como estar sola, yo creo que es eso, el que no, sí tienes el apoyo de tu familia, pero siento que no va a ser lo mismo tener el apoyo de tu familia que a lo mejor el de tu pareja. O sea, que tú te puedas recargar y llorar y desahogarte con tu pareja que están viviendo lo mismo. Bueno, yo me aguanté de llorar muchas veces porque yo no quería que mis papás se pusieran tristes o que mi familia se pusiera triste. O sea, siempre me he hecho muy fuerte o me he hecho la fuerte porque no me gusta que me vean como llorar, no me gusta que me vean sufrir, no quiero que se den cuenta que estoy sufriendo y obviamente menos mi hija, pero hay veces que colapsas, o sea, y de todo lo que te guardas y demás, pues tienes que, o sea, eso tiene que salir por algún lado. Entonces, todo ese estrés que yo me estaba guardando empezó a tomar factura. Empezó a tomar factura con mi salud y pues tuve un problema yo de salud por estrés y me dijeron, tienes que estar bien, o sea, tienes que controlarte porque si tú no estás bien, ¿quién va a cuidar a tu hija? Y, y yo dije, pues sí es cierto, pero no sé cómo estar bien. O sea, no sé cómo estar bien. O sea, ya fui a terapia y ya sané en unas cosas, pero en este tema, o sea, no sé cómo hacerle porque no es lo mismo. O sea, sí, la terapia, pues, te ayuda como a sacar ciertas cosas, pero la terapia no te va a ayudar a que tu hijo deje de convulsionar. O sea, entonces, es un tema súper difícil, o sea, que lidiarlo sola. Cada que mi hija se enfermaba, yo podía durar hasta 3 noches en vela, o sea, sacaba fuerzas, no sé de dónde, para no dormirme. Y cada 15 minutos checaba temperatura. Si se le llegaba a subir a la hora que fuera de la madrugada, yo agarraba a mi bebé y pues yo decía, me voy a tardar más en prepararle como que el bañito porque no le puedo dar tanto medicamento, o sea, todavía no le toca, entonces bájaselo de otra manera. Y si los trapitos no le estaban funcionando, es métete a la regadera así con ropa y como estés, o sea, y tu bebé estaba dormida y pobrecita y lloraba, le calaba el agua y eso que no estaba fría, o sea, pero así me metía con mi hija a la hora que fuera, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, 5 y pues buscaba como la forma de hacerlo fácil, ¿no? Entonces, si yo se la tomaba y yo sabía que a mi hija se le disparaba la fiebre muy rápido, yo me metía a bañar así a la hora que fuera con ella. Tenía que dejar de trabajar cada que se enfermaba. Yo suspendía mi trabajo una semana, hasta 2, y pues obviamente si yo suspendo mi trabajo, pues no genero. Y todo lo que yo estaba haciendo por mi hija estaba siendo muy caro, los especialistas y demás, porque pues siempre a partir de que yo vi que el seguro se tardaba en dar las citas, yo empecé a moverme todo por fuera, entonces, bien o mal, pero yo busqué cada especialista que vio a mi hija, fue cada especialista que yo busqué por fuera y pues era mucho dinero, o sea, era mucho dinero. Es mucho dinero lo que gasto yo con mi hija y no es ningún sacrificio y no es nada de lo que yo me pueda arrepentir. Si ella está bien, yo lo voy a seguir haciendo, pero a lo que voy no es de sobre el dinero. O sea, a lo que voy con en este episodio de desahogo, que a lo mejor me faltan muchas cosas por mencionar, pero hay cosas que todavía soy muy débil, o sea, y que
yo no me quiero quebrar aquí y estoy tratando de ser muy fuerte ahorita, pero igual lo estoy compartiendo porque sé que no soy la única que está pasando algo difícil con su hijo. Y hay veces que solo, pues, me enojo con la vida, o sea, y, y yo creo que es parte de cuando mi hija se enferma y si llega a volver a tener un episodio, me da mucho coraje, o sea, me da mucho coraje, no me gusta como que la vean, eh, no sé, o sea, yo ese tema está como todavía estoy trabajando en él y la última vez mi hija siempre había tenido episodios estando yo, gracias a Dios, porque yo no me bloqueo, porque yo actúo, porque yo siempre trato que ella esté bien, que no se lastime. Y la última vez que tuve un episodio fue el Día del Padre. Mi hija fue con su abuelo al Día del Padre en el kinder. Estaban en una presentación. Su abuelito estaba, su abuelito estaba grabando el evento donde su nieta estaba cantando con todos los niños en el auditorio y de repente en el video se ve como mi niña colapsa, como tiene el episodio y le cae a una niña en sus piernas, gracias a Dios no se lastimó, pero yo estaba trabajando, yo estaba trabajando y me marcó una maestra y siempre que me marcan de la escuela, yo siempre me asusto porque pienso que algo mal pasó. Y me marcan de la escuela y me dicen, ¿qué hacemos? ¿Está pasando esto? Y pues yo ya les doy las indicaciones de lo que tienen que hacer. Era un sábado, o sea, la enfermera no va los sábados, porque sí tienen enfermera ahí. Y en ese momento yo tenía 2 quinceañeras que arreglar y las tuve que dejar por ir a estabilizar a mi hija. Gracias a Dios ese día me tocaron clientas pues muy empáticas, muy comprensibles, no sé. Yo ya le había platicado a una de ellas como la situación de mi hija porque me dijo que su esposo era enfermero y era quinceañera, mamá y así. Entonces yo me bajo cuando llega mi hija y checo primero que pues haya sido por temperatura, sí tenía temperatura, había estado bien. Yo soy muy cuidadosa siempre para mandarla a la escuela, siempre es como que me cercioro de que ella se sienta bien, si no, no la mando. Y ese día me dio mucho coraje porque no estaba ahí, ¿saben? O sea, como que fue la primera vez que yo no estuve para auxiliarla y me sentía muy mal. Me sentía muy mal conmigo misma por no haber estado y mi familia no me quería enseñar el video, pero como yo escuché que mi papá había grabado, o sea, todo el momento, él reaccionó, pero no reaccionó como yo hubiera reaccionado, ¿saben? O sea, yo vi el video y se me hizo eterno el que reaccionaran. O sea, yo dije, yo hubiera estado rápido, yo hubiera volado porque yo siempre vuelo. Cuando pasan esas cosas, no sé cómo le hago, pero siempre estoy y, y siempre la observo. Conozco tanto a mi hija que sé cuando llora por nomás porque tenía ganas, cuando llora porque quiere algo, cuando llora porque algo le duele realmente. Y, y yo me sentía mal porque sentía que la había dejado sola en ese momento y también sentía coraje, o sea, sentía coraje de que todo el mundo la vio y yo no quería que la vieran. Yo no quería que la vieran porque
no sé, siento que es como que yo la quiero proteger de que no le vayan a decir cosas o no sé, o sea, querer protegerla de que alguien la vaya a hacer sufrir o no sé, de que ella sufra. Es un tema muy difícil para mí, pero si alguien más le ayuda escuchándolo y no sintiéndose sola, o sea, no eres la única que se siente de esa manera. A mí también me destruye eso. Y pues esto es lo más difícil que yo vivo como mamá, porque he hecho todo lo que los doctores me han dicho, hasta lo que los doctores no me dicen, pero que gente me ha dicho. O sea, ya en este momento yo he hecho de todo y solo me queda, yo creo que esperar a que ella agarre más fuerzas. Me dijeron que podía durar 5 o 6 años. Mi hija tiene 5 años y yo quiero no perder la fe, aunque a veces siento que sí la pierdo, pero pues esta es otra parte de mi historia y traté de ser lo más fuerte que pude con este tema y espero los próximos sean mejores. Pero gracias nuevamente por estar aquí, por escucharme. Em, yo estoy muy agradecida por su respuesta en todos, en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram y estamos aquí en TikTok. Y si te sirvió, si te gustó, si te sentiste identificado o simplemente si quieres apoyarme, pues compartir el video, puedes darle like, puedes pasárselo a alguien que tú veas que está pasando por una situación así. No todos mis momentos son así. Yo tengo muchísimos momentos hermosos y maravillosos con mi hija, pero ese tipo de episodios a mí me derrumban muchísimo y soy una montaña rusa, o sea, porque tenemos días así súper felices y todo, y ahí vamos, o sea, de que pasa una cosa o tiene un episodio y me caigo, o sea, y así soy, y nos volvemos a levantar y pasa otra vez y nos volvemos a caer, o sea, y siento que esto así es, ser mamá así es, montaña rusa de emociones todo el tiempo. El siguiente episodio creo que vamos a tener una invitada. Creo que alguien ya se animó a venir en el siguiente episodio. Espero que puedan, que sí se anime y no se raje, pero vamos a estar tocando temas ahora sí que un poquito diferentes, pero igual interesantes de lo que pasa uno cuando es mamá sola, soltera. Muchas gracias por escucharme y por verme una vez más. Nos vemos en el siguiente.